Mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Les habla el pastor Alberto Hernández, saludándolos con mucho gozo y alegría en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy, domingo 3 de julio del año 2021, le damos infinitas gracias a nuestro Dios porque podemos decir, hasta aquí Dios nos ha acompañado. Hemos podido ver la mano poderosa de nuestro Dios actuando a favor de su pueblo para hacer su voluntad. Damos gracias al Señor porque a través de las cadenas de oración, el de mantenernos en ayuno y oración por Venezuela, nos ha permitido ver la respuesta magnífica y asombrosa de ese Dios que ha prometido pelear nuestras batallas, estar a nuestro lado, mientras nosotros le alabamos y le exaltamos. Que esténse quietos y vean al Señor actuar a favor de su pueblo. Le damos gracias al Señor también porque hemos podido ver milagros y maravillas a través de la oración de la iglesia. Le damos gracias al Señor por las sanidades, damos gracias al Señor por los milagros. Queremos darle gracias al Señor por el testimonio de nuestro hermano Eduardo Araque, de 11 añitos, que fue sometido a una intervención quirúrgica muy delicada en 2 oportunidades. Primero se le hizo una cirugía para drenar los efectos de un tumor en el tallo cerebral de su cabecita, y esa primera operación fue todo un éxito, gracias al Señor. 2 días después, el día viernes, él fue nuevamente intervenido, y después de una cirugía de más de 11 horas, el Señor se glorificó porque los cirujanos encontraron el tumor y pudieron extirparlo en su totalidad. Realmente, mis amados hermanos, como dice la palabra, nuevas son cada mañana las misericordias del Señor, y no hay forma de poder permanecer sin quebrantarnos, agradecidos con ese Dios todopoderoso, lleno de amor, de compasión y de misericordia, y para el cual nada es imposible. Nada es difícil para Dios. Y si tú estás atravesando en este momento una situación a la cual tú no le ves salida, una situación en la que humanamente ya no sabes qué hacer, te invito, amado hermano, amada hermana, a confiar en el Señor y a aferrarte a sus promesas. Ora y menciónale al Señor sus promesas que están en su bendita y santa palabra, porque esas promesas son para ti y son para mí y para todo aquel que con corazón contrito y humillado se acerque al Señor con una necesidad, con la plena certeza de que Él no nos dejará ir con las manos vacías, sino que por el contrario encontraremos en Él mucho más de lo que nosotros esperaríamos. Sea bendito el nombre del Señor. Mis amados hermanos, continuando con la predicación del Evangelio de Marcos, estamos comenzando ahora el capítulo 15 y vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos. He titulado este sermón, Nunca se puede ser neutral cuando estamos frente a Jesús. Debes estar a favor o en contra de Él. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Mis amados hermanos, nunca podemos ser neutrales cuando estamos frente a Jesús. Debemos decidir estar a favor o estar en contra. Bendito el nombre del Señor. Mis hermanos, vemos acá como tan pronto hubo luz del día, se reunió de nuevo el Sanedrín para confirmar y ratificar en las conclusiones
a las que habían llegado en su reunión nocturna, y así poder darle características de la legalidad a su injusticia. Sabían que no tenían poder legal para ejecutar la sentencia de muerte sobre Jesús y que solo el gobernador romano encargado era el único que podía dictar la sentencia y ejecutarla. Como ya hemos visto, la sentencia a la que habían llegado en contra de Jesús era blasfemia. Era el insultar a Dios al tener el atrevimiento de hacerse hijo de Dios y confesar que era el Mesías. Ellos sabían perfectamente que Pilato no se involucraría en lo que considerara superstición religiosa judía. Así que cuando le llevaron a Jesús de manera muy astuta, esta vez lo acusaron delante de él de 3 cargos. El número 1, pervertir al pueblo. En el número 2, prohibir la paga de impuestos al César. Y número 3, hacerse rey. Ellos cobardemente crearon un crimen político para que Pilato los tomara en serio, sabiendo perfectamente que esas acusaciones eran absolutamente falsas. Al llegar al sitio donde vivía el gobernador romano, aquellos honorables ancianos del Sanedrín buscaban apresurar sus planes antes de que el pueblo se pudiera dar cuenta de lo que estaban haciendo injustamente con Jesús y así pudiera originarse una revuelta en la ciudad. En su desesperada acción, aquellos hombres nos dan una triste prueba de la forma tan particular en que el pecado hace actuar a las personas. A pesar de que sus acciones eran absolutamente pecaminosas y agravadas por el simple hecho de que lo hacían contra el Santo Hijo de Dios, el que nunca cometió pecado ni se halló engaño en su boca, nos cuenta el relato de Juan que paradójicamente ellos no querían entrar en la sala o en la casa donde estaba Pilato, sencillamente porque los ancianos y las autoridades judías no querían contaminarse entrando a la casa de un gentil y así impedirse disfrutar de la Pascua. Ellos tenían escrúpulos religiosos en cuanto a entrar en la residencia de un pagano y no querían contaminarse y así poder tomar la Pascua en santidad y no sentirse impuros. Mis hermanos, el hipócrita llega a considerar que la contaminación ritual, la apariencia religiosa es mucho mejor que cuidarse de la contaminación moral y espiritual. El hipócrita solo busca mantener a toda costa su apariencia delante del mundo sin importarle para nada cuál sea su verdadera apariencia delante del Dios santo y poderoso. Dice el versículo 2, entonces Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondió, tú lo has dicho. El relato de Juan nos dice que ya los miembros del Sanedrín, con los cuales Pilato precisamente no mantenía relaciones muy cordiales, le habían ocasionado molestia cuando preguntó, ¿qué cargos tienen en contra de este hombre? Ellos de manera altanera le respondieron, no te lo habríamos entregado si no fuera un criminal. Pilato respondió, entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes. Respondieron los judíos, solo ustedes los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona. Eso está en Juan capítulo 18, versículos 29 al 31. A pesar de que Pilato dio la inequívoca impresión de no querer inmiscuirse en las cosas pertenecientes a las costumbres religiosas extrañas para él de los judíos, aquella respuesta del Sanedrín mostraba qué clase de castigo deseaban infligirle a aquel acusado. Nada menos que la pena máxima, la pena capital, pena de muerte. Solo que ellos no tenían la facultad de ejecutarla.
Así que Pilato entendió el motivo único e hipócrita que traían estos hombres. Ellos sabían que si Pilato cedía a sus deseos, Jesús sería crucificado, no lapidado, como decía la ley judía, sino que sería levantado de la tierra y sería maldito, como nos dice la palabra del Señor en Deuteronomio, capítulo 21 y versículo 23. Eso era lo que ellos deseaban, sin saber que por otras nobles, diferentes y divinas razones, también Jesús necesitaba ser levantado en la cruz, como nos dice Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Dice el Evangelio de Juan capítulo 12, versículos 32 al 33. Pero esto sucedió para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender que su muerte iba a ser muerte de cruz. Él dijo: y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dando a entender de qué muerte debía morir. Sea bendito el nombre del Señor. También nos dice en Gálatas capítulo 3 y versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Sea bendito el nombre del Señor, porque este era el plan de Dios para nuestra redención y nuestra salvación. Jesús lo menciona en su famosa entrevista con Nicodemo allá en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. En su versículo 14 nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. ¿Cuántos pueden dar gloria al Señor? Mis hermanos, Pilato sabía muy bien cuál era la verdadera razón de por qué le entregaban a Jesús, y esa razón era la envidia, era la avaricia. Ellos veían amenazados sus intereses económicos y su poder y dominio religioso sobre el pueblo. Es por eso, mis amados hermanos, que el hombre definitivamente no fue creado para gobernar. El gobierno verdaderamente justo, equitativo, es el gobierno que Dios establece. El hombre, por más que tenga buenas intenciones, aunque tenga mucha moral, dice la Biblia que el poder tiene la capacidad de corromper el alma humana. Poder significa recibir regalos, y dice la Biblia que la dádiva corrompe el alma. Por eso, mis amados hermanos, Jesús estaba absolutamente claro en lo que Él había venido a establecer. Mis hermanos, sin embargo, debido a las malas relaciones que Pilato tenía con el emperador Tiberio, él sabía que de alguna manera estaba en manos de aquel Sanedrín. Él no podía darse el lujo de ignorar las acusaciones que estos hombres estaban ejerciendo sobre Jesús. Por eso, entrando de nuevo en su residencia, llamó a Jesús y le preguntó: ¿tú, el rey de los judíos? Quizás hubo un toque de burla en su pregunta, pero no hacia Jesús. Jesús lo tenía verdaderamente impresionado, sino hacia aquellos que le hacían tan ridícula acusación. Esta pregunta de Pilato era muy oportuna, porque tal y como lo había hecho, Pilato no hubiera bastado un simple sí o un simple no como respuesta de Jesús. De responder sí, se hubiera interpretado como sí lo soy, en un sentido político, el rey de los judíos. Y si fuera un no, no soy rey de ninguna manera, entonces Jesús hubiera respondido y explicado a Pilato en qué sentido era realmente ese reino que había venido a traer. Como dice
Jesús en el relato de Juan en el capítulo 18, versículos 34 al 37. Mi reino no es de este mundo. ¿Y en qué sentido no lo es? Mis hermanos, el Evangelio de Marcos nos dice, igual que el del Mateo y el de Lucas, que Jesús le dio una respuesta extraña a Pilato. Una respuesta que Pilato nunca se imaginó. Fue algo como decirle, tú eres el que lo dice. Puede que la interpretación que le den mis acusadores no sea la correcta acerca de mi reinado. Yo no soy ningún revolucionario político, porque mi reino se establece en el corazón de los hombres. Sea bendito el nombre poderoso de Jesús. El reino verdadero es el reino que Dios establece en el corazón del pecador. Solo a través de esa experiencia espiritual, cuando Jesús deja de ser una imagen religiosa o una imagen histórica o una imagen romántica de la literatura, cuando Jesús ocupa en el corazón del hombre y de la mujer el lugar para el cual Él es escogido, entonces el reino de Dios comienza a florecer y a crecer en la vida, en el pensamiento, en el razonamiento, en los deseos y en los sueños de aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso nuestra invitación es que invites, valga la redundancia, que tú invites a Jesús a que establezca su reino de amor, de justicia, de paz y de libertad en tu corazón, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre, libre en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, Jesús responde a Pilato con otra pregunta. ¿Y qué si la pregunta que le había hecho la hacía sobre la base de lo que él había descubierto? ¿Es acaso que has descubierto quién soy? ¿Es que realmente reconoces que yo soy rey? ¿O es la pregunta por la información indirecta que has recibido? La respuesta de Pilato, según el Evangelio de Juan, fue: ¿y es que acaso soy yo judío? ¿Cómo puedes esperar que yo sepa algo de sus cuestiones religiosas? Mis hermanos, en resumidas cuentas, Pilato era demasiado orgulloso para involucrarse en lo que consideraba discusiones y supersticiones judías. El relato del Evangelio de Lucas nos dice que ante esta respuesta Pilato, impresionado, sale al encuentro del Sanedrín y les dice: yo no encuentro ningún delito en este hombre, así que lo dejaré en libertad. Eso está en Lucas 23, versículo 4. Entonces, los principales sacerdotes seguían insistiendo una y otra vez, acusando a Jesús delante de Pilato. Volviendo al relato de Lucas, nos dice en el capítulo 23, versículos 6 al 7. Entonces Pilato, oyendo decir que era de Galilea, preguntó si realmente era oriundo de esa región. Y al ver la respuesta positiva, vio la oportunidad de oro para librarse de aquel problema, y entonces remite a Jesús al rey Herodes, quien estaba de visita en Jerusalén para la celebración de la Pascua. Cuando Jesús fue presentado ante el rey Herodes, este estaba muy emocionado porque tenía mucho interés en que Jesús le demostrara su poder con algunos milagros, pero decepcionado ante el silencio inmutable de Jesús. Entonces el rey Herodes ridiculizó al Señor y, vistiéndole con ropajes reales, después de llenarlo de preguntas, a las cuales Jesús les respondió con un silencio total, volvió a llevarlo ante Pilatos. Dice el versículo 4, y otra vez Pilato le preguntó a Jesús: ¿es que no vas a contestarles? Mira de cuántas cosas te acusan.
Pero Jesús no dijo nada, de manera que Pilato se maravillaba. Sea bendito el nombre del Señor. Estar en la presencia de Jesús nos deja sin palabras. Estar en la presencia de Jesús es la experiencia más extraordinaria que un ser humano pueda experimentar. Estar delante de Jesús nos deja sin hablas, pues su presencia gloriosa nos deja sin palabras. Mis hermanos, una cosa sí queda clara, y es que Pilato no quería condenar a Jesús, pues se daba cuenta que condenar a un inocente sería traicionar a la justicia romana imperial, que era la gloria y el orgullo de Roma. No menos de en 4 oportunidades, Pilato hizo lo posible para no dictar sentencia de muerte. En primer lugar, les dijo a los judíos que solucionaran sus problemas religiosos entre ellos. En segundo lugar, trató de pasarle el caso a Herodes. En tercer lugar, trató de intercambiar a Jesús por Barrabás por causa de la Pascua. Y en cuarto lugar, trató de complacerles castigando a Jesús para luego dejarlo en libertad. Pero no tuvo éxito. Al contrario, ante sus intenciones claras, los judíos de manera directa le coaccionaron y le hicieron un chantaje al amenazarlo con acusarle ante el mismo emperador Tiberio cuando le gritaron furiosos. Entonces los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a este hombre, no eres amigo de César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César, y nuestro único rey es él, el César. Sin embargo, Jesús se mantenía en silencio, como nos dice Isaías capítulo 53 y versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Sea bendito el nombre del Señor. El silencio de Jesús. Mis hermanos, hay ocasiones en que el silencio puede hablar más alto y elocuente que las palabras, porque puede expresar los que éstas no son capaces. Está el silencio del desprecio, que demuestra que las afirmaciones, argumentos o disculpas no merecen una respuesta. Está el silencio producto del miedo, cuando la cobardía impide decir lo que se debe, obligando a un silencio vergonzoso. Está el silencio del corazón quebrantado, cuando una persona ha sido herida de verdad y experimenta un profundo dolor que está más allá de la vida y de la recriminación y de todo lo que pueda expresarse con palabras y que solo puede mostrarse con el silencio. Pero también está el silencio trágico, cuando se hace silencio porque ya no hay nada que se pueda decir. Este fue el caso del silencio de Jesús. Él sabía muy bien que no había posibilidad de construir un puente entre él mismo y las autoridades judías. Sabía que no había nada en Pilato a lo que pudiera apelar, que las líneas de comunicación estaban rotas, que el odio de los dirigentes judíos hacia su persona era una cortina de hierro que las palabras no podrían atravesar. Mis hermanos, es terrible que el corazón de una persona llegue a tal punto que hasta el Señor sepa que no tiene ningún sentido hablarle. Oh, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor que cuando el orgullo hace que no tomemos en serio las advertencias del Señor, el oído y el corazón del hombre se endurecen. Cuando la palabra de Dios es rechazada, cuando somos rebeldes a la palabra del Señor, esa palabra que venía para traer libertad, para traer sanidad, para traer restauración y para traer salvación, cuando es rechazada, entonces, en vez
de remover el corazón, en vez de ablandarlo, lo que hace es endurecerlo. En esta enseñanza queda demostrado que cuando estamos frente a Jesús es imposible ser neutral. Y yo quiero que ahora hablemos acerca de cómo reaccionaron estos personajes frente a Jesús. Vamos a comenzar con Pilato. Pilato se encontró con Jesús y sabía que era inocente y que la justicia dictaba su liberación. Pero aunque buscó la manera de evadir su responsabilidad, sus errores del pasado pusieron en las manos de los judíos la presión necesaria contra él para obligar al poderoso gobernador del imperio más grande del mundo a hacer la voluntad de ellos en contra del sentido recto de la justicia. Y sin autoridad moral para aplicarla, prefirió lavarse las manos de manera simbólica, aunque solo se libró de la destitución que tanto temía por unos pocos años, porque al final lo que tanto temía le sucedió. Mis amados hermanos, hay algo de lo que una persona nunca puede librarse, y es de la responsabilidad de enfrentar sus acciones, de enfrentar los frutos de sus acciones. No es posible para nadie pretender lavarse las manos como Pilatos y desentenderse de la responsabilidad que se ha adquirido, porque nada ni nadie la puede borrar. Aquí vemos a un hombre tan comprometido con su pasado, con los errores garrafales que había cometido en contra del pueblo judío y que ahora le estaban pasando factura de tal manera que lo dejaban sin ningún recurso moral para poder enfrentar y aplicar la verdadera justicia. Estaba incapacitado porque fue incapaz de mantenerse firme en su posición y sacrificó la justicia en lugar de asumir las consecuencias de sus errores con valentía, aunque esto le costara su posición de poder y privilegio. ¿Cuántas personas, sabiendo que necesitan a Jesús y que deben entregar sus vidas a Jesús, e incluso caminando con Él, se la pasan huyendo de sus responsabilidades? Se la pasan lavándose las manos, desentendiéndose de las responsabilidades y de afrontar con valor y decisión las consecuencias de sus errores. La Biblia dice, mis hermanos, que si cometemos pecado, pero lo reconocemos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, no importa cuán oscuros hayan sido, y limpiarnos de toda maldad. No podemos escapar al cargo de la conciencia si no venimos a Jesús. Si en algún momento quieres escapar, asegúrate de escapar a los brazos de Jesús, pues en Él hay perdón, en Él hay restauración, en Él hay nuevas oportunidades, pero es necesario que afrontes la responsabilidad adquirida. Veamos ahora el Sanedrín. Se encontraron con Jesús y le acusaron utilizando mentiras y torciendo sus palabras para condenarle a muerte por envidia. Aquella reunión en la que el Sanedrín debía honrar a Dios y establecer la justicia se convirtió en una manifestación frenética de odio en la que brilló por su ausencia la justicia imparcial. Estos hombres malvados estaban preocupados por guardar las apariencias religiosas. Eran hipócritas al no querer contaminarse pisando una casa romana, pero que utilizaban sin medida toda clase de mentiras para condenar a un hombre inocente. Mis hermanos, hasta el día de hoy, cuando una persona se encuentra cara a cara con Jesús, tiene que decidir odiarle o amarle. No puede hacer más que someterse a Él o despreciarle. No se puede ser neutral. Tiene que ser o aliado de Jesús o enemigo de Jesús. ¿En qué bando te encuentras tú? ¿Estás a favor de Jesús solo cuando te conviene? ¿O estás a favor de Jesús aun cuando tengas que sufrir las consecuencias? La palabra del Señor dice que el reino de los cielos se hace fuerte
y que solo los valientes lo arrebatan. Dice la palabra del Señor que una vez que tomes el arado, no debes mirar atrás, porque el que mira hacia atrás no es digno, no califica para el reino de los cielos. Amado Dios, ayúdanos a tomar siempre la mejor decisión, y la mejor decisión siempre es Jesús. A su nombre sea la gloria. Veamos ahora el caso de Herodes. Consideraba a Jesús un simple espectáculo, una curiosidad. Jesús, el rey al que debía someterse y aceptar humildemente sus enseñanzas y practicarlas. Sin embargo, Herodes lo que hizo fue burlarse de él, ridiculizarlo y vestirlo con ropajes de rey para reírse a expensas del Señor. Herodes no tomó en serio al Señor. Oh, mis amados hermanos, hay muchos que consciente o inconscientemente llegan a la conclusión de que Jesús no merece atención o importancia y que es un asunto simplemente religioso al cual se puede desechar o darle un lugar donde mejor nos convenga. Estas personas solo usan su palabra para los que le conviene, pero no tienen intención de darle el único lugar que merece, y es el centro de nuestras vidas como lo más importante de todo el universo, Rey de reyes y Señor de señores, el Alfa y Omega, el principio y el fin y el Todopoderoso. Amados hermanos, amadas hermanas, el odio es una cosa terrible porque trastorna los sentidos y los sentimientos. Una vez que una persona, una familia o una nación sucumben al odio, ya no pueden pensar, ni ver, ni entender, ni escuchar nada con claridad, pues el odio distorsiona la verdad. El odio sumerge al portador en la locura para quitarle la capacidad de razonar, de amar, de perdonar y de hacer violar los derechos más elementales del hombre. El odio hace perder el sentido de la proporción y empuja inexorablemente a la injusticia y desplaza los principios y aún al mismo Dios de su lugar de honor en nuestros corazones. Muy pocas cosas en la vida son más frustrantes que sufrir solos una injusticia. Muy pocas cosas en la vida son más frustrantes que pasar desapercibidos cuando los sentimientos de atropello demandan justicia. La indignación exige venganza, la desesperanza implora el consuelo del cielo, la soledad clama por ser oída, mientras es observada por un mundo indiferente. En estos momentos sombríos y dolorosos, el silencio de Dios puede ser ensordecedor. Amado hermano, amada hermana, si esta es tu experiencia hoy, ten la seguridad de que no estás solo, de que no estás sola. El Señor ve efectivamente tu sufrimiento y no permitirá que éste quede sin respuesta. Él verá que se haga justicia, aunque quizás no en el momento de la manera que prefieras. Sin embargo, la agonía que estás sintiendo, aunque sea insoportable, no será en vano. Si se lo permites, esta dura experiencia puede ser el medio por el cual Dios traerá sus mayores y ricas bendiciones para tu vida, para tu familia. ¿Qué mensaje hay para nosotros aquí hoy? Que no sigamos tratando de que nos escuchen, que ya dejemos de exigir que se nos defienda, que hablemos siempre la verdad, pero en amor y sin disculparnos por decirla. A quien quiera que desee escucharla, debemos decirle la verdad de Cristo y que entonces esperemos sufrir por hacerlo y que no nos sometamos callada y calmadamente, sino a la soberana voluntad de nuestro Dios, como nos dice allá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice la palabra del Señor: pues, ¿qué gloria hay si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante del Señor. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo momentos en los que tenemos que tomar diariamente y a cada instante una decisión. No podemos pretender permanecer neutrales
delante del Señor y estamos delante del Señor. La Biblia dice que por su sangre hemos sido acercados y aceptados delante de la presencia de Dios, que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales para la gloria de su nombre. Por lo tanto, seamos valientes. Es necesario confiar en Dios. Es necesario mantenernos firmes, confiando en la gracia que se nos es otorgada y en la fortaleza inquebrantable del Espíritu Santo que intercede de día y de noche por nosotros ante un Jesús que también sentado a la derecha del Padre intercede 24/7 por cada uno de nosotros. Mis hermanos, si tenemos al Señor en el corazón, nuestra victoria ha sido declarada. Nada podrá separarnos del amor de Cristo, pero tomemos siempre la decisión sabia. Si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas el corazón, sé humilde, humíllate delante del Señor y hallarás el perdón, la restauración y el poder para continuar adelante. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Un fuerte abrazo. Maranata, el Señor viene. Amén y amén.